Antes de empezar, dejar claro una premisa muy importante. Hablar de mujeres en la fotografía no es lo mismo que hablar del feminismo en las prácticas fotográficas. ¿Esta premisa clara? ¿Vale? He intentado hacer una periodización. Sabemos que la historia no es lineal y es un poco aburrida. Gracias, Mari, nos hemos puesto espabilados. Y antes de empezar a hablar de la periodización, quiero hablar de lo que es la visibilización. Perdonad. Actualmente el mundo de la fotografía está lleno de autoras, pero he querido centrarme en los nombres que pueden pasar de casi olvidados en la historia. Tened en cuenta que para una mujer del 1900, ese salir de las normas, ir más allá, ese rechazar la realidad del momento para dar a luz una suprarrealidad, las convirtió, en palabras de Monique Savage, en supermujeres. Hoy por hoy existe visibilidad en los trabajos, independientemente tengan autoría femenina o masculina. Tanto hombres como mujeres compartimos el órgano de la visión, con las mismas funciones físicas del ver, atisbar, otear, divisar, ojear. Pero percibimos, advertimos, contemplamos, observamos, guipamos, reparamos, en definitiva, miramos de forma muy diferente. La imagen es un acontecimiento de la mirada que no termina en el instante de la visibilización. Cuando vemos una fotografía, pintura, película, nuestra experiencia visual depende de las experiencias anteriores que cada uno hayamos tenido. La pertenencia a un determinado territorio junto con el acervo cultural de este te permitirá ver unas cosas y excluir otras, y por supuesto nuestros propios conocimientos, gracias a los cuales ese momento de visibilización de la imagen va a adquirir un significado. No nos podemos despojar de nuestras experiencias. Es nuestra mirada histórica de la imagen, pero también tenemos una mirada pasional y emocional, la cual involucra una sensibilidad del ver, un placer del ver. Es decir, cuando vemos una imagen, no la vemos aislada, la vemos con todo lo que cada uno de nosotros llevamos dentro. Toda fotografía lleva inserta interiormente la mirada de una persona concreta que ve de cierta forma y que a través de reglas estéticas y semióticas produce una imagen. Por tanto, mirar una fotografía es ver en la mirada de otro y hacerla tuya. Os propongo que reviséis la obra de Richard Miller, Terry Hammond, John Dugdale, Eugene Baucar. Son fotógrafos ciegos que producen una imagen que se realizará solamente en la mirada del otro. Son actos de vínculo con el espectador. A nivel profesional y desde siempre, la mujer ha tenido que abrirse camino y luchar contra una imagen cosificada y roles estereotipados, y también contra la historia. Si la rastreamos, podemos comprobar que la presencia femenina en el mundo de la creación no parece tan limitada, bien al contrario. La presencia de la mujer artista ha sido realmente prolífica, aunque es cierto que muchas de ellas permanecieron detrás de los nombres de sus padres, maridos o hermanos cuando realizaron obras que entonces no pudieron firmar. El anónimo era mujer. Esta exposición, no es más que un pequeño homenaje a ellas, unos arañazos en la historia de la fotografía, una llamada de atención sobre el poco alcance concedido a algunas de ellas y lo mucho que nos aportaron sus obras. Centenares de estas obras, que son relicarios de los recuerdos, fueron hechas por aquellos a quienes enseñó a trabajar en el arte de Daguerre, el conde de Lipa, como en los cuadros, mejor diría yo, como en las viejas estampas y en las aguafuertes. Esos retratos llevan al pie, en letra casi imperceptible, los nombres de quienes los hicieron, y son,
más que nombres masculinos, nombres de damas que eran discípulas del conde y llegaron a ser, muchas de ellas, maestras, no solo en el arte de retratar, sino en el divino secreto de retratar con arte. Unas deliciosas palabras, ¿no?, de Alfredo Cazabán. Y empiezo la periodización. Seguro que todos recordamos a Anna Arkins, quien realizó el primer libro fotográfico ilustrado de la historia, British Algae, publicado en 1844, utilizando para ello fotogramas con cianotipia. Pero nadie recuerde a su íntima amiga, con la que compartió la cámara ratonera. Esta es toda de Anna Arkins. Constance Fox Talbot. No hay ninguna imagen de ella. Me imagino que algunas de Henry serían de Constance. Quien, aparte de pasárselo bien con ese nuevo invento, se implicó de forma activa como otras esposas de, hijas de, copartícipes de hazañas ajenas. La reina Victoria fue la primera en documentar su vida en fotografías, despertando el gusto por la fotografía, convirtiéndola en un símbolo de estatus, un nuevo entretenimiento de carácter clasista, pero también fomentó el uso de álbumes, primero con el formato carte de visite, posteriormente sustituido por el formato 10×15 o formato cabinet, entendiéndose ambos como comercio a gran escala del retrato popular. La fotografía democratizó el retrato, pudiéndose retratar cualquiera. El formato carte de visite lo popularizó Disdery en 1854. Fue su mujer, Geneviève, la primera mujer que se encargó del estudio de fotografía y se dedicó a hacer fotografías de arquitectura de Brest, que era donde estaba. Era un tiempo en el que se contrataba a la mujer en los estudios, dada su sensibilidad y trato con los clientes, y esa posición de ventaja con respecto al varón a la hora de manejar la cámara, la pose de sus modelos o el aderezo de la escena. Un claro ejemplo fue Blancat Hebrat, conocido por inventar el procedimiento de la copia a la albúmina. Su casa de impresiones fotográficas era atendida nada menos que por 40 trabajadoras. Madame Gelot-Sandoz, una de las pocas daguerrotipistas de París. Elizabeth Pullman, primera fotógrafa de Nueva Zelanda. Los fotógrafos encuadrados dentro de la estética victoriana son los principales precursores del pictorialismo. Lady Clementine Hawarden, autodidacta como todas, fotografió básicamente su entorno familiar, una fotografía dulzona y almibarada con rostros aniñados. Los fotógrafos de esta época se apropiaron de los anodinos cánones de belleza del Imperio Británico, junto con una rigidez compositiva y pulcritud técnica, a excepción, como no, de Julia Margaret Cameron, cuyas imágenes están llenas de lagunas técnicas, descuido de las más elementales reglas de la química y la óptica, féculas, impurezas, desenfoques intencionados, defectos de visión, y el alargamiento innecesario de los tiempos de exposición, lo que producía ese embobamiento e inexpresividad en los fotografiados que a tanto público nos continúa apasionando. Todavía la veo envuelta en su inevitable bata de laboratorio, manchada, como sus propias manos y el rostro, por los productos químicos que empleaba en su trabajo, con los cabellos revueltos, parada en la cancela de su jardín durante las mañanas de buen tiempo, al acecho de los niños que pasaban camino a la playa. «Corred, o os pillará alguno». Un brazo atrapaba al primer desafortunado que pasaba junto a la puerta y la víctima, corrompida por el ofrecimiento de algún bote de mermelada o cualquier otra golosina, se veía oposar durante horas y horas. La fotografía en España caminó muy lentamente. Concepción Villegas y María Pastora Escudero abrieron sendos estudios en Sevilla.
Amalia López Cabrera en Jaén, Madame Senguez en Zaragoza, Anaïs Tifón junto con su marido creó la Galería de Retrato Napoleón en Barcelona y en Madrid, según consta el callejero de daguerrotipistas madrileños confeccionados por Lee Fontanella, destacaba la Madama Fritz, la cual se jactaba de utilizar solo productos franceses que le proporcionaban el poder reducir considerablemente los tiempos de exposición. Y por citar algunas más, viudas de Laurent, Clifford, Lorinchón, Noriega y otras más que trabajaron en el oficio y realizaron trabajos fotográficos para sus maridos. Si no conocéis estos trabajos deberíais revisar, sobre todo Laurent y Clifford, son fundamentales para la historia de la fotografía en España. La fotografía, que en un principio fue un pasatiempo y una actividad permitida a los ángeles del hogar, como los bordados y los encajes, pasó a convertirlas en sujetos fotográficos, documentalistas y narradoras de lo que acontecía. Está claro que el papel de la mujer en la fotografía aportó perspectiva de género y posiblemente una mirada crítica al mundo que les tocó vivir, tal cual afirma la historiadora Marta Mantecón. Elsie Nocher, junto con Mary Shilson, aparte de ser enfermeras en el frente durante la Primera Guerra Mundial, documentaron con fotografías todo lo que iba aconteciendo. Están consideradas como las mayores documentalistas de la época. Cristina Brown, que aunque no estuvo en el frente, fotografió a los soldados antes de partir a la guerra, los movimientos sufragistas por el derecho al voto de la mujer y otros momentos históricos que le tocó vivir. Frances Benjamin Johnson, otra pionera en la fotografía y primera fotoreportera, documentó para el Instituto de Agricultura de Hampton la educación que recibían los esclavos, también edificios como registro de lo histórico, pero quizá por la que más se le conozca sea por su autorretrato satírico en un mundo de hombres. Está en una pose para nada femenina, con un pitillo, con una cerveza, desafiante. Eliza Skidmore, Lady Writer, periodista y fotógrafa de viajes, primera mujer en incorporarse a la National Geographic Society. Jessie Talbot Beals, la cual se convirtió, y no sin pelear, en la fotógrafa oficial de la Feria de San Luis en 1904. Bayard Botten fotografió artesanos, fábricas, básicamente para ilustrar libros. Doris Ullmann fotografió a la gente apalacha. Kata Kalman, eslovaca, los rostros de los campesinos, directos, de frente. Si voy rápida, por favor. En el continente americano los sismos se van sucediendo. Solo me he centrado en el eje occidental, Europa y Estados Unidos. El pictorialismo primero, con el grupo Fotosecesión, y después con el Pictorial Photographers of America, con hombres en femenino como Gertrude Cassevier. Entorno familiar, fotografía maternal. Pero lo que es conocida es por las fotografías de los indios Sioux. Ruth Harriet Lewis, por cuyo objetivo fueron pasando las estrellas de Hollywood, primera fotógrafa en la meca del cine. Alice Austen, primera en fotografiar el mundo privado de mujeres que amaban a otras mujeres con todo el escándalo que eso llevó. Este tipo de fotografía fue evolucionando hasta la street photography, que buscaba la consecución de un lenguaje específicamente fotográfico, enfrentándose al academicismo, ultraconservadurismo y las imposturas de los pictorialistas. La necesidad de la fotografía como medio artístico y no como imitadora de la pintura artística. Se buscaba la espontaneidad, sin poses ni manipulaciones. Antoniette Frisell y, como no, Imogen Cunningham, la cual encontró mucha inspiración en Gertrude. Fue conocida por su estudio de plantas, retratos de celebridades, pero también desnudos, realizados estos bajo una mirada diferente, alejados de lo obsceno, de la asociación del cuerpo tan solo a la sexualidad o procreación.
causaron un gran revuelo en la sociedad, ya que hizo los primeros desnudos masculinos. Publicó en 1913 un ensayo en el que declaraba la fotografía como profesión para la mujer. Margaret Mather Laura Gilpin, Alma Lavenson, Sonia Noskoviat. Siguen los pasos de Imogen Cunningham, pasaron de la fotografía pictórica en sus inicios al movimiento purista, apareciendo nuevas fotógrafas documentalistas para las cuales la fotografía es sinónimo de ruptura con el pasado y compromiso con la sociedad en la que viven. Margaret Brooke White, apodada Maggie la Indestructible. Lo fotografió todo: máquinas, construcciones, personas, pero sobre todo fue fotoperiodista, testigo del horror cometido en el campo de concentración de Buchenwald. Nos ofreció no solo imágenes de las víctimas, sino también de los ciudadanos alemanes, a quienes el general Patton obligó a ver la barbarie que habían realizado sus compatriotas. Aquí tengo que hacer un inciso. Estas imágenes fueron algunas de las primeras fotografías que el mundo vio del horror de los campos de concentración nazis. Las imágenes mostraban, ya hemos visto antes, amontonamientos de cadáveres abandonados, supervivientes famélicos de mirada perdida. Unas imágenes que hicieron estremecer al mundo y, tal como aparece aquí, hicieron desplazar la mirada para no mirar el horror cara a cara. Algunas de estas fotografías no se publicaron inmediatamente, sino que décadas después. A partir de entonces, tal como afirma Xavier Antic, la proliferación de imágenes fotográficas de campos nazis, que en un principio conmocionaron la opinión pública, acabaron formando parte del depósito icónico cultural bajo la forma sutil del olvido que es el déjà vu, el efecto anestésico de la repetición, sin evaluación crítica más allá de una conmoción inmediata. Se convirtieron en imágenes vacías por ser reiterativas y desprovistas de la carga significativa que tenían en un primer momento. Y esto nos continúa pasando, no solo en los campos de concentración nazis, sino en todos los conflictos bélicos y en todos los horrores que estamos viendo diariamente. Primero, un gesto espontáneo de rechazo. Después, morbo. Y como última fase, la indiferencia. Es la saturación de la imagen, su hiperubicuidad, la que provoca una inmunidad al horror. Tendríamos también que reflexionar sobre la parte contraria. Imágenes que no se publican en los medios para hacer más soportable una realidad que no gusta. Imágenes tuteladas siempre por cuestiones políticas y económicas. Y esta fue una de las últimas porque después Maggie pues estaba afín a todos los movimientos no violencia. Una de las últimas imágenes de Gandhi. La belleza es uno de los mayores peligros del documental. Buscad el detalle importante, el género de cosas por las que un sabio se interesaría durante 100 años. Fotografías para América, fotografiáis para la historia. Pese a que Stryker impuso este tema puramente burocrático y político a los fotógrafos que contrataba a la Far Security Administration, sin embargo, dos mujeres, Dorothy Lange y Marion Post Wolcott, tenían una honda conciencia social que mostraron en sus imágenes, una mirada concisa y digna gracias a la cual dotaron de una profunda humanidad a los personajes fotografiados. Dorothea Lange realizó retratos contextualizados en el medio ambiente del retratado. Muestra los aspectos más apesadumbrados de la América de los 30, azotada por la Gran Depresión. Captó el rostro de esta madre migrante, que hoy en día seguimos viendo en cientos de miles de otras latitudes y en alta resolución,
instantáneas que se parecen demasiado a las de hoy. Y aquí vuelvo a hacer otro inciso. Formalmente estaríamos frente a un clásico retrato familiar de estudio supuestamente espontáneo, pero con características típicas del posado influenciado por las Madonas con niño del Renacimiento. Formalmente es eso. El tiempo parece anestesiado, confiriéndole un instante más extenso. La fotografía se comporta como tiempo presente. Carlos Guerra, teórico de la imagen, decía que esta madre migrante no solo había sido víctima de la pobreza, sino también de la fotografía, ya que años después que esta señora escaló social y económicamente, la gente le continuaba recordando que era esa señora pobre. De hecho, en 1978, Florence Thompson, que así se llamaba esta mujer, concedió una entrevista en el diario Tribune declarando su hartazgo por simbolizar la miseria humana. Nosotros, como creadores de imágenes, tenemos que tomar conciencia de que las imágenes cristalizan, coagulan un estado emocional y una imagen física. La imagen es otra cosa que un simple corte practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un rastro, una traza visual de un tiempo y otros tiempos suplementarios como la memoria. Tal como dice Didi Huberman, la imagen es ceniza mezclada de varios braseros. De esta y de tantas imágenes como esta, formarían parte otros discursos. El primero, y que tan de moda está, el derecho al olvido. Y después todo lo referente a la imagen icono y a la iconicidad de las imágenes. Marion Post Wolcott, contratada también por la FARC, involucrada en la defensa de los derechos de la mujer, documentó los esfuerzos de los ciudadanos para sobrevivir durante este tiempo de penuria. Finalizada la Primera Guerra Mundial en Europa, había un desencanto generalizado, colapso económico y fracturas sociales. En este caldeado ambiente surgió el Dada, surrealismo, Bauhaus, nueva objetividad, expresionismo alemán y otros ismos que cambiarían el ritmo de arte del siglo XX. Claude Cahn, en sus escritos nos pide que no la cataloguemos ni como mujer ni como fotógrafo. Es inclasificable. Ella es la excepción. Ha elegido su nombre, se llamaba Lucy. Ha elegido el nombre de Claude para marcar su androgeneidad. Rechaza la identidad que le ha sido dada. Sus autorretratos no son representaciones, sino autocreaciones. No es narcisismo. Ella se deforma hasta la monstruosidad. ¿Es que je veux être hors norme? Realmente ella estaba fuera de la norma establecida por el momento. Pero esa no es la cuestión. La cuestión ¿es realmente esto una monstruosidad? La Bauhaus fusionó las artes y las ciencias, la materia y el espíritu, concentrándose en los medios de producción industrial en los que primaba la sencillez y la funcionalidad de los objetos. Se apostó por la fotografía como primigenia forma de comunicación y expresión, utilizándola como elemento de producción creativa. Lucia Sulz, la artista que había detrás de Laszlo Moholy-Nagy, esposa de este durante un tiempo, hizo una fotografía descriptiva de los edificios de la Bauhaus. En ocasiones repintaba los negativos para potenciar el claroscuro, pero tan solo su marido Laszlo firmaba los trabajos. Al igual que Walter Gropius, aquí tenemos al chaval, se adueñó de todos los negativos de Lucía cuando ésta colaboró junto a él. En la etapa en que Walter Gropius dirigía la Bauhaus y pese al sentido aperturista, marcó una serie de restricciones para limitar el acceso de la mujer, ya que según él, daban a la escuela una atmósfera de aficionados, siguiendo la creencia de la mirada femenina recluida al ámbito de lo doméstico.
Ise Gropius, Irene Bayer, asistente y esposa también de Herbert Bayer, con idéntico resultado de Lucía. Eran tiempos en los que la omisión de la autoría en la fotografía era algo frecuente. Anne Bierman, que combinaba a la perfección la visión frontal con la mirada oblicua, esa nueva objetividad y nueva visión. Florence Henry, a la que la fotografía le permite experimentar nuevas relaciones con el espacio. Hemos visto algunas fotografías antes, incluida la introducción de espejos en las que el objeto y su doble, el ser humano y su imagen, encadenan universos imaginarios a través de cánones estilísticos marcadamente cubistas, volúmenes angostos, contornos geométricos. Gertrude Arndt, también pionera de la Bauhaus, aquí con sus autorretratos enmascarados. Mariana Brandt, Marisa Badillo, Anna Hock, integrada en el movimiento Dada, pionera del fotomontaje, denunció continuamente el machismo en la sociedad, recurriendo siempre al tema mujer nueva. Con su fotomontaje Corte con el cuchillo de cocina Dada, es larguísimo el título, hace una crítica contra la tradición y lo institucionalizado. El fotomontaje le permite justaponer escenas oníricas, paisajes imaginarios, realidades inconexas y encuentros fortuitos. En esta concretamente un horror vacui muy marcado. Los collages y ready-made fueron las primeras prácticas apropiacionistas de la historia del arte. Marianne Breslauer, nueva objetividad. Para ella lo que contaba era la fuerza de la imagen, de la expresión. Erna Lendbach, aunque habitualmente incluida en la nueva objetividad, discrepa de estos planteamientos artísticos a los que considera meras sensaciones ópticas y se dedicó a fotografiar a rostros arios de mirada glacial, ataviados según pautas de vida campestre como la cara del pueblo alemán, al igual que Leni, actriz, cineasta y fotógrafa alemana. Sigo. Dora Maar, ojo turbio que adora la oscuridad, imágenes callejeras cercanas al humanismo francés. Sus fotografías más personales están cargadas de elementos puramente surrealistas, trazando laberintos oníricos, incorporando también el fotomontaje en sus trabajos de publicidad. Berenice Abbott, también formada en el atelier de Man Ray, como Dora, conocida como la heredera del legado fotográfico de Eugène Aget y sus retratos de intelectuales, artistas del París de los años 20 y personalidades de la cultura de Nueva York, para poco después embarcarse en la fotografía de edificios y fotografía científica. El mundo teme a las mujeres independientes, no gustan. ¿Por qué? No lo sé y no me importa. Esto decía Berenice. Lee Miller, asistente fotógrafa, amante y musa, como no, del hombre rayo. Realizó muchas fotografías de moda atribuidas a Man Ray para que éste se pudiera concentrar en su faceta artística de pintor. Activa en el movimiento surrealista, empleando principalmente la técnica de la solarización, para después convertirse en fotoperiodista durante la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX fueron unos años convulsos, siguiendo el periodo de entreguerras, el periodo de entreguerras un momento excepcional para la experimentación en la fotografía, en el que se rompe con la estética que dominaba el mundo artístico desde el Renacimiento. Pero tenemos que tomar conciencia de que todas las vanguardias políticas que se van sucediendo parecen aprovecharse para su beneficio y propaganda de las vanguardias artísticas que van surgiendo. La finalidad no es otra que la anulación del artista en beneficio del culto a los regímenes políticos, la Alemania hitleriana,
el constructivismo y posterior productivismo soviético de Stalin, la fotografía proletaria japonesa y el futurismo italiano. Nos podemos acercar a la Guerra Civil Española a través de dos miradas femeninas diferentes. Gerda Taro, que no era la mujer de Robert Capa, sino que junto a Endre Friedman eran Robert Capa, acompañó a las milicias republicanas en los frentes de batalla. Katy Horna, la CNT la envía a España y más que vender sus fotografías a publicaciones, concentró su trabajo como expresión artística e individual, haciendo también uso del fotomontaje, un realismo insólito. Entre los precursores del documentalismo conceptualista se encuentra Gila y su marido Bernd Becher. Según ellos, sus fotografías son un peregrinaje óptico a los orígenes de la industria. Siguen el decálogo estético y temático y estilístico de la nueva objetividad, la escuela de Düsseldorf. Escrupuloso, distante y fría objetividad, mirada frontal, verismo documentalista. Las imágenes no se presentan individuales, sino en una formación estricta, consiguiendo una narrativa por repetición. La fotografía aplicada a la publicidad recibe un fuerte impulso de las organizaciones empresariales en Alemania. La presencia femenina en este campo es superior a la masculina. Iva fue una de las primeras fotógrafas profesionales de moda. Poseía una depurada técnica y mirada sofisticada. Con ella se vino abajo el rol de mujer modelo, hombre fotógrafo. Su fotografía era innovadora y se caracterizaba por el empleo de una iluminación teatral. Le encantaba experimentar con exposiciones múltiples. Tuvo como alumno y asistente a Helmut Newton. Germaine Krull defendió una fotografía opuesta a las reivindicaciones estéticas del surrealismo y la Bauhaus, afirmando que el verdadero fotógrafo es el reportero, ya que da testimonio cada día. Su obra, de temas variados, arquitectura mental, desnudos femeninos, vistas urbanas. Lotte Jacobi, retratos de personajes importantes. Gerda Leo, composiciones geométricas. Marta Svalviez, la mayoría de sus archivos se perdió en un bombardeo, solo se queda su archivo personal, trabajos personales, imágenes cargadas de creatividad, erotismo y un cierto humor negro. Grete Stern, fotomontajes comprometidos también con el feminismo. Madame Dora, fotografía de moda y retrato. Eve Arnold, una de las primeras fotógrafas en entrar en la agencia Magnum. Siguiendo el rastro de la fotografía publicitaria en Europa, en Estados Unidos también aparece la fotografía de moda. Durante los años 70, Diane Arbus, junto con su marido, se dedicaba a la fotografía de moda, para abandonarlo todo, para dedicarse a sus trabajos personales. Para ello, Diane Arbus recibió las enseñanzas y el empuje fundamental de Lisette Model. Fue quien la acercó a ese nuevo documentalismo social. Fotografió la cara oculta de personas oprimidas e ignoradas. Su obra desvela compasión hacia las imperfecciones y fragilidades, desafiando el concepto de belleza. Un concepto de belleza que ya desafió el pintor Ingres. Hemos visto antes al pintor Ingres, de la cual le llamaba el apóstol de lo feo. En sus obras había desproporciones en la anatomía, alguna vértebra de más, brazos larguísimos. Os invito a ver la gran odalisca, el baño turco. Fue denostado en su época y admirado por las vanguardias del siglo XX, con Picasso enfrente, quien dijo: hay que pintar como Ingres. No es el momento de hablar de la estética de lo feo, pero creo que todos estaréis de acuerdo en que lo bello no tiene que ver con lo agradable a la vista. Lo bello no tiene cánones.
Lisette Model tiene una mirada muy osada al acercarse de forma atrevida a sus modelos. Tomas desde abajo, reencuadres muy radicales es lo que en definitiva caracteriza su obra. Después de la Revolución Mexicana, muchos fotógrafos europeos y americanos se establecieron temporalmente en México, huyendo de la posguerra. Lola Álvarez Bravo, esposa de Manuel Álvarez Bravo, a la cual postergó en un segundo plano, es símbolo femenino dentro de la fotografía mexicana. Lo rural, las costumbres arraigadas, los campesinos y, como no, las fotografías de Frida Kahlo. Tina Modotti, italiana, emigró a Estados Unidos, donde se estableció para después viajar a México junto con Edward Weston, defensora de la fotografía puramente documental, sin artificios ni artificiosa, el nuevo realismo americano, comprometida con la causa obrera. Graciela Iturbide se dedicó a testimoniar los más recónditos santuarios, fotografiando sobre todo a los indígenas de su país. Otros nombres femeninos de este realismo mágico mexicano fueron Katy Horna, Flor Garduño, Mariana Jampolsky, trabajos con una gran sensibilidad y ahora reconocidos. Annemarie Heinrich, alemana afincada en Argentina, retrataba estrellas del teatro y cine argentino. De vuelta a nuestro continente y con una profunda cicatriz causada por la Segunda Guerra Mundial, se vivió en la fotografía de documentación social una etapa en la que se revaloró a la persona y a su dignidad, atacando Martín Frank. No sé si os recuerda a alguien ese instante decisivo. Fue la mujer de Henri Cartier-Bresson, el cual describió su técnica como el sigilo de un lobo con guantes de terciopelo. Se revaloró también como el rastro de la persona en las cosas y en la naturaleza, es la llamada fotografía humanista. Yvonne Chevalier, los temas preferidos, arquitectura, desnudo y objetos. Nora Dumas fotografió el mundo rural hasta el mínimo detalle, dotando a los humildes de una aura lírica. Roger André, la mujer de André Kersev, desnudos, retratos, se caracterizó por ser una gran retocadora. Isabelle Freund, conocida por sus retratos en los que prima la personalidad del fotografiado. Ilse Bing, Sabine Weiss. Ine Morat, primera fotógrafa en entrar en la agencia Magnum. Durante la década de los 50 recorre España realizando uno de los mejores materiales fotográficos existentes de la época, ya que buscaba el lado puramente documental en sus trabajos. No hace retratos tenebrosos de una España inculta y folclórica sin más. Recoge con dignidad los personajes en su actividad cotidiana, con respeto. A principios de los 70, Cristina García Rodero empieza una andadura por la España rural en busca de sus ritos y folclore, cuidadosa con la composición hasta el último detalle, ofreciendo una mirada fuera de los tópicos visuales, ese llamado documentalismo étnico. Mientras tanto, en Europa aparece la fotografía subjetiva o fotofor, intentando injertar el pasado de la fotografía, surrealismo Bauhaus, al presente post-Hitler, una fotografía que tuvo poco recorrido. Martha Hoeffner fue una de las pocas representantes de este movimiento. De vuelta a los Estados Unidos surge la Fotolie, en contraposición a la prensa ilustrada que canalizaba un documentalismo social endulzado. Barbara Morgan fue uno de los primeros miembros de la Fotolie, realismo social, en Nueva York,
Trabajó temas de interés social, pero por lo que realmente es conocida es por sus fotografías de danza. No puedo dejar en esta historia a nuestra niñera, Vivian Maier, una persona culta con gran sensibilidad que se dedicaba a la fotografía por puro placer, posiblemente con mucha más atención que a los niños que le encomendaban cuidar. A finales de los 50 y principios de los 60, contra movimientos sociales, Beat Generation, movimiento hippie y revolución de las flores, se movilizaron en contra de la guerra del Vietnam. Mary Ellen Mark y Rosalind Solomon denuncian las miserias de los barrios marginales y carencias de los habitantes del denominado Tercer Mundo. Sus fotografías tienen conexiones con las imágenes de García Rodero y las mexicanas Graciela Iturbide y Mariana Jampolsky. Los fotógrafos, y utilizo el artículo neutro, como productores de imágenes, dejan de ser ese observador privilegiado que mira los acontecimientos desde la distancia para implicarse y compartir sus imágenes proponiendo acciones vinculadas a la sociedad que le rodea. En España y nadando contracorriente en un mundo de hombres, Joana Viernes se convierte en la primera fotoperiodista española. A finales de los 70, la fotografía adquiere un rango universitario. Se empieza a programar en museos y centros institucionales, elevándose a objeto museístico. Recordemos que la fotografía no estaba considerada como arte. Teodor Adorno decía: el arte se hace, la imagen se captura, en el que ese hacer del arte había una creación y en el capturar no habría ninguna, al igual como Rosalind Krauss y Hal Foster, que consideran a la imagen como simple documento. Aparecen nuevas realidades dentro de la fotografía, nuevas formas de fotografía narrativa, como Connie Sullivan, fotografía con tintes surrealistas. Con su fotografía nos quiere decir que el mundo no es como lo percibimos, sino que se entrecruza realidad y ficción. Nan Goldin, perteneciente al nuevo documentalismo americano, saca a la luz pública sus vivencias y experiencias autobiográficas, un diario visual y público, incorporando la instantánea al terreno de la obra de autor. Nan Goldin decía: para mí la fotografía es la norma que tengo de enfrentarme al caos. Dentro de la stage fotografía o fotografía construida, puesta en escena, destacamos la introspección subjetiva de Francesca Waldman. En su fotografía abordó la corporeidad, el ser, la feminidad, la performance. Una fotografía intrigante con claves que se van repitiendo: desnudos, ocultamiento, barridos, desenfoques, escenarios decrépitos y ruinosos. Diana Block y Marlo Brugmans con sus estudios de desnudo Invisible Force. Ruth Torne Thompson, fotografía escenoscópica y collage que recuerda a imágenes surrealistas. La fotógrafa francesa Gladys, que utiliza el tiempo como tema principal. Sus fotografías reflejan una visión subjetiva de la realidad, un frágil equilibrio entre lo real e imaginario. Dentro de este intimismo, Salimán utiliza la fotografía para mostrar sus ideas más profundas en su papel de madre y mujer, centrándose en sus hijos y su marido. Utiliza técnicas antiguas de la fotografía, platino, bromoil, pero sobre todo colodión húmedo. Me quedo aquí. En la actualidad existe una clara tendencia a la utilización de técnicas decimonónicas utilizadas por fotógrafos tradicionales que no tradicionalistas. El tradicionalismo no estudia el pasado, sino que intenta reconstruirlo tal y como fue. Sin embargo, la tradición
es la adaptación dinámica del hombre a su entorno físico, social y cultural, basado en la experiencia de los antepasados, pero también en la innovación. Anne Leibovitz, conocida y reconocida por su fotografía escenificada y los retratos de famosos. Sana Parker Harrison, junto con su marido, crean escenas ingeniosas para comprometerse con el medio ambiente. Anna Fox, representante femenina del nuevo reportaje inglés. Si os digo esto os quedáis. Pero si hablo de Martin Parr y Paul Graham, pues Anna Fox también. De ese mismo movimiento, una ironía anglosajona, colores saturados y una mirada a la vida del día a día. Desde la feminidad se utiliza la fotografía como búsqueda de identidad y muchas veces como posición crítica ante la sociedad. Temas referidos a maternidad, belleza, violencia, desigualdad, discriminación, ataque a los discursos impuestos, centran muchos de los trabajos de artistas narrativas que vamos a ver. Martha Rosler, no son solo fotógrafas las que vamos a ver ahora, son artistas interdisciplinares. Sophie Calle, Esther Ferrer, es principal representante en España, es Esther Ferrer. Cindy Sherman, utiliza su cuerpo y disfraces para interrogarse sobre la noción de identidad y rol social de la mujer para intentar pasar del cómo nos ven al realmente cómo somos, dentro de una clara tendencia apropiacionista, ya que se apropia de imágenes básicamente extraídas de producciones cinematográficas y de los mass media, para cuestionar los mecanismos a través de los cuales estas imágenes se codifican y plantea la imagen como una ambigüedad, eliminando el significado primario de la imagen, otorgándole otro completamente distinto. Esta tarde hay una sobre el apropiacionismo, nos vas a aclarar muchas cosas. La vanguardia feminista, mujeres que trabajan con medios fotográficos para explorar su propia identidad, cuestionar la naturaleza de lo privado, lo doméstico, los dictados de género, en definitiva, cuestionar cualquier tipo de dogma establecido hasta llegar a ridiculizarlo, usando su propio cuerpo como modelo y material de su obra. Estas son algunas de las vanguardias feministas. Están en dos bloques porque hay varias etapas que no hace falta entrar aquí. España, fotográficamente hablando, sale del letargo productivo, se crean publicaciones específicas, se abren fotogalerías, museos comprometidos con la fotografía, el primero fue el IBAM de Valencia, se inician jornadas y ciclos de conferencias, bienales, festivales que espabilan a las mentes creadoras. En los años 70 aparece la Escuela de Barcelona con temática urbana, tranquilidad formal, frialdad, riqueza tonal, Marta Pobo, fotografía interiores tristones y ambientes que parecen encantados. En los 80 y dentro de la fotografía catalana aparecen dos sectores estilísticos, neoclasismo dentro de este Aleidis Rispa con sus fotogramas y quimigramas conceptuales y últimas tendencias y fotografía creativa de Cataluña con Marta Sentís y María Espeus. Otro centro neurálgico de la fotografía española es Madrid, ligada al fenómeno sociocultural movida madrileña, en la cual no hay ningún modelo a seguir. Prima el individualismo creativo. Ukalele, multidisciplinar, junta fotografía y pintura para transformar la realidad en un onirismo de colores estridentes. A mediados de los 80, la fotografía en España va enriqueciéndose con propuestas de diversa índole. Isabel Muñoz, tremendamente prolífica, comprometida con la naturaleza y las personas más desfavorecidas de Centroamérica
y África. Pilar Pequeño con sus delicadas composiciones. Y un largo etcétera de mujeres fotógrafas que documentan, narran, experimentan, nos hacen soñar o nos llevan a la más cruda realidad, con sensibilidad o insensibilidad, con delicadeza o sin ella, tan solo mujer. Las mujeres han recorrido un largo camino, pero no suficientemente lejos. Habla con tus imágenes desde tu corazón y tu alma. Y hasta aquí.